Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bueno, espero que estén bien. Acabo de ver. Ya. Estaba mirando que creo que no me servía la cámara, pero no sé si ahí está Aún funcionando. te sale please start from webcam. Sí, sí, me está saliendo. Ve, qué raro. Bueno, listo. Pues creo que hoy por hoy no tocó con cámara, pero bueno, no pasa nada. Espero que de todas maneras, pues, el tema de hoy sea entretenido para ustedes. La idea es que, digamos, podamos continuar con lo que habíamos dejado la semana pasada. Lo que hoy vamos a ver es una continuación precisamente de eso. Entonces, y al finalizar vamos a retomar, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, y vamos a retomar lo que ustedes hicieron muy bien en la semana pasada. Entonces, vamos a retomar lo que habíamos dejado la semana pasada. Si ustedes recuerdan, yo les había comentado que íbamos a revisar como algunas herramientas o conceptos que nos iban a ayudar como a definir un buen problema para investigar, ¿cierto? Em, digamos que la semana pasada lo que vimos fue como una herramienta muy sencilla, demasiado sencilla, en donde nos permitía definir qué tan factible y relevante iba a ser la investigación que nosotros, o el problema de investigación que nosotros queríamos abordar. El día de hoy vengo a traerles eh, otros aspectos que se deben tener en cuenta para esa selección. ¿Listo? Entonces, como ustedes lo ven en pantalla, hay investigadores que definen ciertos criterios, no son todos, ¿listo? No tienen que ser los 15 criterios que vamos a ver a continuación, pero sí toman algunos como referencia para poder seleccionar un buen problema de investigación. Entonces, pues digamos como el primero es qué tan importante va a ser para la disciplina y eso hace referencia, digamos, qué tan significativo, qué aporte le va a dar a la profesión o al estado del conocimiento esa temática o ese problema que usted va a elegir. Y resulta que esa importancia o ese grado de significancia uno lo puede enfocar en tres perspectivas. Uno puede medir la significancia ya sea porque, digamos, los consumidores o las partes interesadas en esa temática se pueden beneficiar de los resultados que usted obtenga de su investigación. Entonces, si eso es así, entonces va a ser un aporte significativo a esa área. Otra forma de revisar la significancia es, digamos, que si los resultados que usted va a obtener, si van a mejorar las prácticas actuales. ¿Listo? Y por último, es si los resultados que usted va a obtener, si proveen una solución a las necesidades que se definen en la actualidad. Entonces, desde esas tres perspectivas, usted puede definir o justificar si en verdad el problema que usted va a abordar si es significativo o no. Otro es la originalidad, pues digamos que este es un concepto un poco ambiguo porque digamos alguien que te diga que tu trabajo o el problema que tú debes abordar sea original, pues hace entender que su investigación debe ser novedosa, totalmente novedosa y que debe ser nueva y única. Y pues la verdad es que no siempre es así, ¿no? Digamos que eh, uno tiene que, si bien es cierto, no es que tenga que ser totalmente novedosa, que usted va a crear un nuevo concepto, una nueva teoría, pues digamos que es novedosa en el sentido de que usted va a tomar
eh, como referencia otros trabajos que se han realizado y usted lo propone, propone lo mismo, pero lo va a realizar de diferente forma o lo va a medir de manera diferente. Entonces, eso, por supuesto, los resultados seguramente van a ser un poco diferentes. Entonces, digamos que cuando uno habla de originalidad, no es que nuevamente sea algo que nunca se haya investigado, sino más bien que sí está muy relacionado con el anterior, que sí tenga un grado de significancia, pero que también usted le aporte algo, aunque sea algo muy pequeño, algo nuevo, porque pues la idea es que usted no desperdicie ni tiempo ni energía en un problema que ya ha sido estudiado a fondo. Entonces, si es un tema que lo han investigado mucho, eso le han hecho y deshecho, pues de pronto no tiene ese grado de originalidad que se busca, pero si es algo que aún falta por investigar ciertos aspectos, pues sí. Listo, la factibilidad, bueno, eso tiene que ver mucho con lo que habíamos hablado la semana pasada, de que eh, un problema puede ser nuevo, puede ser novedoso, puede ser incluso importante, pero si no es factible en términos de costos o de tiempo, pues es mejor que ni lo tenga en cuenta. ¿Listo? En cuanto al apoyo administrativo, bueno, digamos que uno para seleccionar un buen problema tiene que tener en cuenta que usted va a contar con apoyo financiero, ¿listo? O por lo menos, si no es en dinero, por lo menos sí ya sea en especie, por decirlo así, ya sea en materiales, en software, es decir, pueda que a usted en su investigación no le den plata, pero al menos le digan, oiga, la universidad sí tiene el software que usted va a utilizar, o no se preocupe, usted puede utilizar las instalaciones del laboratorio que hay en la universidad y ahí les brindamos todos los materiales y los equipos. Entonces, tiene que ver mucho con esa parte del apoyo administrativo. También la parte del apoyo de los colegas o los compañeros, digamos que no solamente es brindar como, bueno, puede servir para muchas cosas. Uno es porque hablar con los colegas, como lo habíamos dicho, ayuda a aterrizar un poco más las ideas. Por ejemplo, tú tienes muchas ideas y a lo mejor hablando con esos colegas, ellos te digan, no, mire, pero o esto ya está, o uy, sí, esto se puede hacer, pero hay que tener en cuenta esto. Digamos que esa parte de asesoramiento o incluso con sus profesores, ustedes hablan con sus profesores y ellos pueden hacer una especie, o sea, de apoyo de colegas, pero en forma de tutoría. Entonces ellos les pueden asesorar muy bien acerca. Muy buenas noches. ¿Tienes alguna pregunta? No, espérame que se active el micrófono. Ah, ok, ok, ok. Listo. Ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, profe. Ah, Sí, bueno, profesora. listo. Muy bien. Bueno, les hablaba de que el apoyo entre compañeros no solamente va como en la parte técnica de definir un buen problema de investigación, sino también en la parte de apoyo emocional. Suele también suceder. De hecho, esa parte de apoyo administrativo también suele incluirse no solamente el apoyo financiero, sino también el psicológico, porque pues llevar una investigación no es que sea difícil, sino que eh, uno tiene ciertos altibajos. A veces las cosas no salen como deberían ser. Uno planea un listado de tareas y las tareas son consecutivas, o sea, dependen una de la otra. Y si no sale bien en un solo paso, entonces uno puede como que tener recaídas en el sentido de que, ay, esto yo porque lo elegí, yo no debía haber hecho esto. O sea, empieza uno ahí a tener conflictos emocionales y pues si uno tiene colegas que le puedan brindar ese apoyo y darle como consejos o asesoramiento de cómo superar eso, pues está muy bien. Otro aspecto importante para tener en cuenta en la selección del problema es la disponibilidad de información. ¿Listo? Entonces, si usted va a elegir un problema, un problema en específico es porque tiene la información previa para iniciar. ¿Listo? Si no la tiene, mejor no la seleccione porque digamos que
es importante requerir datos iniciales y pues francamente sin eso pues no se podría realizar. O se estaría trabajando sobre un escenario ficticio y pues la idea es siempre poder vincular la investigación con la realidad o con nuestra realidad. También se debe tener en cuenta las competencias del investigador. Es importante crear esos grupos bien integrales donde haya una persona que sepa mucho de un tema, luego otra persona que sepa mucho de ese tema, para que uno como estudiante no sepa mucho del tema, pero tiene otras capacidades, tiene otras habilidades. Entonces, ustedes van a aprender de sus tutores, de sus líderes de investigación, pero ellos también van a aprender de ustedes, indudablemente. Entonces, tener en cuenta que cada uno puede aportar a esa investigación. Otro aspecto son las consideraciones éticas. Digamos que cuando uno define un problema de investigación y lo somete a estudio, la idea es que durante el desarrollo de esa investigación, pues no se planteen aspectos o no demande tareas poco éticas. ¿Listo? Por ejemplo, que esa investigación no suponga un problema como poner en peligro al investigador o a los investigadores. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando ustedes de pronto quieren hacer un estudio de campo y esa región o esa locación que definieron para hacer el estudio de campo, digamos que en términos de seguridad, de que no haya algún tipo de peligro para ustedes, ya sea por secuestros, eh, entre otras cosas, pues está bien, pero digamos que está bien que se investigue sobre eso, pero si supone un peligro para ustedes o incluso para la población objetivo de la investigación, pues mejor no hacerlo. Esto de las consideraciones éticas se debe tener en cuenta en cualquier área de la investigación, pero sobre todo esto se tiene en cuenta, lo tienen en cuenta mucho, por ejemplo, los médicos o los veterinarios, que pues ellos obviamente muchas de sus investigaciones tienen en cuenta la creación de antibióticos, medicamentos o cualquier otro tipo. Entonces ellos tienen que definir muy bien cuáles son las líneas de ética que no deben sobrepasar. Mm, Otra consideración es que el problema sea investigable, es decir, que requiera una solución. Em, Esto es importante porque recuerdo que esta semana se me acercó un estudiante y me comentó que él quería hacer un trabajo de investigación y que la temática que él quería abordar era sobre la definición o verificar que los pozos de una región en específico sean pozos subterráneos de agua, sean pozos saltantes. Entonces él me explicaba que pues toda su experiencia, eh, porque tiene una empresa en eso, se basaba en eso, que él construía pozos de agua y pues me explicaba que las, digamos que las pericias que tuvo y toda esa cuestión. Pero entonces yo le decía, bueno, pero antes de que, si tú quieres trabajar en esa temática, tienes que definir una problemática. Y él decía, no, profe, es que yo quiero hablar sobre cómo los construyen. Entonces uno decía, no, mira, si tú quieres hacer un trabajo de investigación, esa temática tú tienes que enfocarla a definir una pregunta de investigación y que tenga una solución al final. Si tú lo que quieres es escribir de cómo se construyen esos pozos, pues lo que estás haciendo no es una investigación, sino un marco referencial sobre cómo se construyen. Entonces, eso no, digamos que no sigue, no, no involucra los pasos de un método científico. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, también que el problema sea actual, que sea interesante. Esta parte del interés
es más que todo para el propio investigador, ya lo habíamos hablado. Es un aspecto muy importante que el investigador esté interesado en la problemática que definió, porque pues con eso él va, él sabe que todos los procesos de investigación van a requerir mucho trabajo. Entonces, a cambio de ese trabajo, pues pues digamos, el investigador es consciente de que, de que ese tema le interesa tanto que va a ser motivante para él. No importa si hay un gasto de tiempo o un gasto de dinero, él lo motiva, son otro tipo de cosas. Otro aspecto importante que de pronto no vimos la semana pasada es que el problema debe ser claro y no ambiguo. ¿Listo? Entonces, siempre es importante que en la definición del problema nosotros preveamos que en un futuro, cuando vayamos a aplicar un método, una metodología para poder llegar a los resultados esperados, pues debemos, pues digamos que esa metodología que sigamos debe ser muy clara. ¿Listo? En el sentido de que, de que digamos, si usted dice que va a medir un parámetro bajo un método, bajo el método X, y resulta que alguien lee ese trabajo y dice, pero ¿cómo eligió el método X si eso no sirve para eso? O sea, no tiene sentido el método que o la metodología que usted eligió. Entonces, en esa parte hay que ser muy claros. ¿Listo? Otro aspecto importante es que el problema a solucionar o el criterio que debe utilizar para seleccionar un buen problema es que el problema sea empírico o verificable. Es decir, que esa temática que usted elija debe ser susceptible a la investigación científica y debe ser verificable con cálculos científicos, ¿cierto? Entonces, digamos, ustedes van a no sé, a verificar, de pronto volviendo al ejemplo de los pozos de agua o los acuíferos, si alguien decide elegir, bueno, es que queremos calcular el caudal que provee todos los pozos subterráneos que se encuentran en una región X. Entonces, para hacer eso, seguramente van a tienen que utilizar unas herramientas eh, sofisticadas tipo ArcGIS y tendrán que hacer balances hídricos. Pues el balance hídrico eh, es un método matemático para poder calcular caudales, para cuantificar la cantidad de agua. Y si eso no, digamos, si usted lo aplica y no da lo que a alguien, a lo que el investigador le dio, es porque algo hizo mal. Entonces ahí, si usted no sabe manejar bien o esa parte o no sabe, no tiene el conocimiento suficiente para digamos, entender cómo son los cálculos que se deben hacer para resolver ese problema, pues mejor cambie de temática. Y pues lo otro es que sea relevante y sistemático. ¿Listo? Esto del que el problema sea sistemático es importante porque independientemente de la definición específica del problema que usted haya formulado, digamos que los resultados o la metodología que usted planteó deben ser replicables en cualquier momento y lugar. Es decir, si bien es cierto, yo leo una investigación que sea de Países Bajos, pues sí, la hicieron en otro lugar, pero si esa investigación yo la replico tal y como como dicen ellos, los mismos métodos, los mismos equipos, se midió exactamente lo mismo, el prototipo que se creó fue exactamente igual, entonces debería darme lo mismo a mí que a ellos. Debería darme lo mismo que les dio a ellos. ¿Listo? Entonces es importante eso, que sean replicables. ¿Listo? Y listo. Eso es. Bueno, otro aspecto que se debe tener en cuenta
Ay, disculpen, ¿hay alguien que tiene el micrófono prendido? ¿Será que lo pueden apagar, por favor? Listo. Entonces, bueno, otra cosa que yo les vine a traer es acerca del origen de los problemas investigables. ¿De qué se trata eso del origen? Pues es básicamente saber cuáles son, o más bien, los problemas que son investigables pueden surgir de cualquier fuente. Una de esas fuentes puede ser la observación aleatoria. Otro aspecto o otra fuente de problemas investigables puede ser la experiencia personal o la práctica profesional. Y lo que se hizo como actividad la semana pasada, yo creo que vinculó ambos tipos de fuentes o de orígenes. Listo, si ustedes se acuerdan, yo les pedí que revisaran en los lugares donde ustedes viven cuáles son esas problemáticas. Puede verse a la observación que ustedes realizaron, a lo que ustedes han visto, pero también a lo que ustedes han experimentado, ya sea de forma personal o profesional. Entonces, esa puede ser dos formas en que ustedes pueden definir los problemas, ¿listo? Pero hay otra forma, que es la revisión de literatura. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso. Bueno, aquí lo que ustedes ven es un diagrama muy sencillo, donde digamos que el centro de esto, o lo que, sí, lo que sería el centro de cómo definir un problema, está en la brecha del conocimiento. Si no estoy mal, el profesor Javier les había comentado, por ejemplo, en un resumen de un artículo científico, que generalmente uno define ahí la brecha del conocimiento, porque es uno de los aspectos con los que uno debe llamar la atención del lector en ese resumen de 250 o 300 palabras. ¿Listo? Entonces, lo que se llama como el gap, eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar cuando queramos definir un problema. Generalmente, ese problema puede definirse eh, ya sea porque conocemos algo con anterioridad o no lo conocemos y es algo desconocido y queremos investigar sobre eso. Independientemente de que si usted elija una temática, esa temática, ya sea conocida o no conocida, generalmente, em, generalmente usted la selecciona porque o presenta inconsistencias, genera controversias, conflictos o hay contradicciones sobre esa temática. Entonces, por eso era tan importante siempre enfocarles eso, que no todo problema o el mejor problema de investigación no significa que sea algo nuevo, sino que al menos pueda solucionar o pueda dar respuesta a lo que puede generarse en una temática que usted seleccione. ¿Listo? Mm, Esa brecha de conocimiento sobre lo conocido o lo no desconocido, eh, ¿cómo uno la puede identificar? Nuevamente, uno la puede identificar porque usted lo ha observado o porque usted lo ha experimentado. ¿Listo? Pero también, como les decía, hay una forma y es a través de la revisión de literatura. Entonces, con la revisión de la literatura, nosotros podemos identificar las debilidades de los hallazgos que anteriormente han realizado otros investigadores. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que dentro de las actividades o de los productos de la investigación científica, uno puede uno puede generar muchos productos, ¿cierto? Y dentro de esos productos están los artículos científicos. En general se clasifican dos tipos de artículos científicos.
Está el artículo científico que es netamente aplicable, es decir, hay un problema y los autores identifican o formulan una pregunta de investigación, aplican una metodología, generan unos resultados, discuten sobre esos resultados y concluyen. Digamos que ese es como el tipo de artículo que usualmente uno realiza. ¿Listo? El aplicable. El que uno hace experimentación, captura datos, simula o cualquier otra cosa. ¿Listo? Pero hay otro tipo de artículo que se llaman artículos de revisión. Esos artículos de revisión tienen un objetivo y es que el autor o los autores lo que hacen es recopilar, primero seleccionan una temática y después de eso empiezan a hacer una recopilación de todo lo que se ha hecho acerca de esa temática. Entonces, ellos como autores pueden definir qué es lo que se ha hecho en los últimos 10 años, qué es lo que se ha hecho en 15 años. ¿Listo? O qué es lo que se ha hecho en los últimos 5 años. Eso depende de la cantidad de investigaciones pues, que han despertado el interés y se han generado. Pero ese es el artículo de revisión. El autor hace una recopilación, pero adicional a hacer un resumen de cada una de las investigaciones que se han realizado en un tema específico, también lo que hace es digamos que hace también una discusión sobre todas esas investigaciones que se han realizado. Entonces, él empieza a identificar cuáles son las lagunas de ese tema y además sugiere em, qué futuras investigaciones pueden haber en esa temática. ¿Listo? Porque lo que hace es eso, un diagnóstico de lo que se ha hecho y de lo que falta, si es que falta algo. Si no, pues se supone que el artículo de revisión es el que le va a dar la respuesta a eso. Entonces, es ahí, casi todos los artículos de revisión tienen eso. Al finalizar o antes de finalizar, tienen un párrafo que dice perspectivas futuras o retos futuros. Y es ahí donde uno usualmente, cuando va a elegir una problemática, pues va a decir, esto es lo que falta. Bueno, voy a plantear un problema que me permita abordar esto que todavía no se ha resuelto. ¿Listo? Entonces, una vez que usted hace la lectura de 1, 2 o 3 artículos de revisión, los más actualizados y de fuentes confiables, usted va a empezar a generar lluvias de ideas sobre qué oportunidades de investigación hay para usted y para la temática que quiera abordar. Bueno, eh, entonces, esto es lo que tiene que ver con la revisión de literatura como fuente de inspiración para definir una problemática que usted quiera resolver. Hay diferentes formas o existen diferentes ejemplos que uno podría tomar en cuenta a la hora de definir cómo esa brecha del conocimiento. Y pues aquí les traje 6. Entonces, uno de ellos es que algo que no se ha terminado de investigar. ¿Listo? Entonces, generalmente lo que hace un artículo de revisión o dentro del artículo de revisión, los autores lo que hacen es que, como les decían, hacen un diagnóstico de todo lo que han investigado hasta el momento y al final dicen, miren, se ha encontrado esto, le han dado solución a esto, pero falta solucionar esto que es estos aspectos o este aspecto. Entonces, usted puede tomar eso como un problema de su investigación. Otro es que, digamos, se trate de su problemática, se trate de que una observación o un resultado que no tiene explicación. Entonces, por ejemplo, hay investigaciones donde generan un gran debate en la opinión general porque, digamos, ellos plantearon una metodología
obtuvieron unos resultados, pero ellos dentro de la discusión de resultados a lo mejor solo abordaron comparaciones sobre sus resultados frente a otros resultados que obtuvieron otros autores, otros investigadores, pero en sí no le dan explicación a ese resultado que obtuvo. ¿Listo? Entonces, cuando no hay una explicación sobre eso, eso también puede ser material para definir una problemática. ¿Listo? Em, Otro ejemplo que podría constituir un problema de investigación es que algo no ha sido analizado con métodos particulares. Entonces, puede ser, por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? Bueno, supongamos que en trabajos previos, hay autores que investigan sobre la producción de ácidos grasos en el tratamiento de aguas residuales por métodos o por tratamientos biológicos. Entonces, ¿qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos son compuestos químicos, residuos químicos, se podría decir, que se generan por el tratamiento anaerobio del agua residual. Esos ácidos grasos volátiles, si usted no los ve como un residuo, sino los ve como un- como una materia prima que puede reutilizar, entonces esos se pueden convertir en biopolímeros y los biopolímeros pueden servir para crear muchas cosas. Mm, Entonces, ellos, en investigaciones previas, ellos han analizado diferentes tipos de ácidos grasos. Está el acético, el butírico, el láctico, hay muchos, ¿cierto? Entonces, ellos lo han evaluado por cromatografía de gases, supongamos, pero entonces les da una cantidad porcentual. O sea, no dice cuántos gramos por litro de agua tratada genera, sino les dan una concentración porcentual. Entonces, ¿por qué? Porque utilizaron esa metodología de cromatografía de gases. Pero si yo propongo una misma investigación enfocada a exactamente lo mismo, a medir ácidos grasos volátiles en el tratamiento de aguas residuales, y voy a utilizar, no sé, por ejemplo, un espectrofotómetro de masas. Ese espectrofotómetro de masas seguramente sí me va a definir cuántos gramos por litro de agua tratada puedo generar. ¿Y para qué hago eso? Porque de esa forma yo puedo hacer balance de masas en esos procesos y cuantificar exactamente cuánto produzco para así saber si es viable hacer un tratamiento para poder no solamente tratar el agua residual, sino también generar esos subproductos de valor agregado y conocer si hay viabilidad económica, es decir, si yo los reutilizo o produzco biopolímeros y los vendo, entonces esa inversión sí va a ser retornable al proceso. Entonces, lo hice con otro método. Entonces, eso también puede ser un problema de investigación. Otro problema de investigación puede ser de algo que se investigaban previamente, pero no parece correcto o no tiene sentido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, está muy de la mano con el segundo aspecto, que es el que no tiene explicación. A diferencia de que el que no tiene explicación es porque a lo mejor nadie conoce sobre ese proceso, este de que no parece que no tenga sentido es porque previamente muchas investigaciones han hecho lo mismo o algo similar y les dan unos resultados, no es que sean parecidos, sino que concuerdan con la teoría que existe. Supongamos que hay por el otro lado o en contraste, hay otros investigadores que han hecho exactamente lo mismo y no les da como dice la teoría. Entonces, eso también usted lo puede tomar como un trabajo de investigación. Lo otro,
algo que presenta contrastes o sigue debatiéndose. Entonces, por ejemplo, em, que digamos, hay algo que no está, no tiene la misma tendencia. Entonces, aplican el mismo proceso, aplican un prototipo similares, miden con los mismos protocolos, pero hay unos que les da totalmente diferente a lo que otros investigadores les da. Entonces, eso seguramente va a necesitar primero verificar cuál de las dos tiene la razón y dar una argumentación sobre por qué a uno les da así y a los otros les da de otra forma. Y el más común, que es el sexto, que es algo que debe ser o reevaluado, o cambiado, o transformado, construido o necesita nuevos diseños. Entonces, eh, hay muchas cosas que faltan por inventar, pero usualmente los problemas que nosotros tomamos son cosas que ya han sido inventadas, pero necesitan de pronto optimizarse, mejorar sus resultados o mejorar la aplicabilidad en nuestro contexto social. Entonces, eso requiere cambios y pues eso también usted lo puede definir como un problema. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a hacer una actividad. ¿Listo? ¿Cuál es la finalidad de la actividad? Primero que todo, vamos a retomar lo que ustedes hicieron la clase pasada, pero ya no vamos a trabajar en grupitos. ¿Listo? Vamos a trabajar, es una actividad que puede tomarse de dos formas. En un principio es un trabajo individual, pero al finalizar, cada grupo va a obtener una lluvia de ideas que surgió a partir del aporte que cada uno de nosotros le hicimos para su problemática. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes de manera individual o en parejas o en grupos definieron una problemática. ¿Listo? La idea es que de esa problemática podamos sacar un título o sí, que podamos formular un título, pero general, no un título de la investigación, porque usualmente los títulos de la investigación es lo último que se formula, pero por lo menos sí un título de la temática que vamos a abordar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para hacer esta revisión bibliográfica o esta revisión de literatura y para identificar debilidades de hallazgos anteriores, yo necesito simplificar la problemática que cada grupo definió. ¿Listo? Esa es la idea, que con formular un título general de la temática yo pueda simplificar esa problemática para que sea fácilmente buscable en las bases de datos. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. ¿Listo? En mi caso, yo definí la siguiente problemática que pasa en el lugar donde yo vivo. Dice así. Ante la posibilidad de que exista un fenómeno de estrés hídrico en las grandes ciudades de Colombia, se ha identificado la poca práctica de utilizar las aguas lluvias como fuente de abastecimiento doméstico o incluso como fuente de agua potable, especialmente en edificios residenciales. ¿Listo? Después de haber definido esta problemática, ¿qué fue lo que yo hice? Yo empecé a extraer palabras o conceptos claves, ya sea que se encuentren de manera explícita o implícita en esta problemática. Entonces, de esta problemática tan sencilla que se definió como en 2 líneas, yo extraje un concepto que es estrés hídrico,
en vez de utilizar o en vez de, de extraer, utilizar las aguas lluvias, yo extraje aprovechamiento de aguas lluvias, que puede significar lo mismo. También pude haber hecho reutilizar aguas lluvias o dejarlo tal como está acá, utilizar las aguas lluvias. También extraje una palabra clave que son edificios residenciales y pues como aquí hablan de que las aguas lluvias sean utilizadas como fuentes de abastecimiento, entonces yo pude haber colocado acá, bueno, no lo puse, se me olvidó, pero pude haber colocado sistemas de captación de agua lluvia, esa es una, pero digamos si lo quiero utilizar para agua potable, entonces tendría que hablar un poco de sistemas de tratamiento para consumo de agua lluvia y un concepto que me pueda reunir las grandes ciudades puede ser, puede reducirse o simplificarse a lugares urbanos. ¿Listo? ¿Para qué extraje estas palabras claves? Porque las palabras claves son las que me van a definir, son las que con solo esas palabras o con la reunión de esas palabras yo puedo definir la temática general de mi problema. Entonces, a partir de esto, yo definí dos temáticas, formulé dos títulos. ¿Listo? Entonces, uno de esos fue aprovechamiento de aguas lluvias en edificios residenciales y el otro es sistemas de tratamiento de agua lluvia en zonas urbanas. ¿Listo? Pude haberme quedado con el primero, pero pues bueno, como me habían salido más palabras claves, decidí definir otro. ¿Listo? Pueda que alguien más defina otras palabras claves y defina otro título, otro, sí, otro título de la temática. Independientemente de esto, ya con estas dos títulos, yo ya simplifiqué la problemática y me será más fácil colocar esto en un buscador de artículos científicos, de tesis. ¿Listo? Entonces, y va a ser un poco más generalizado porque yo necesito ver, no, si bien es cierto, debo enfocarme en resolver esto en el lugar que yo especifiqué, pues yo necesito saber cuáles son las otras experiencias que han tenido en otras partes del mundo. Entonces, esto es a lo que yo espero, junto con ustedes, llegar para cada uno de los problemas que ustedes formularon. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Como les decía, la actividad que se va a realizar ahorita va a ser de manera individual. Entonces, yo les voy a enviar este enlace al chat. ¿Listo? Entonces, antes de que lo abran, pónganme atención. Este formulario que ustedes van a ver acá, pues lo que vamos a mostrar son las diferentes problemáticas que definieron los grupos la semana pasada. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que está en el formulario es lo mismo que os estoy mostrando acá y es esto. Entonces, el primer grupo definió esta problemática. ¿Listo? Entonces, para cada una de las problemáticas vamos a ayudarle a ese grupo mediante una lluvia de ideas, qué palabras clave pueden incluirse o qué conceptos se pueden extraer acá y mediante esas palabras claves ayudarle a formular un título generalizado. ¿Listo? Entonces, eso va a ser para cada una de las problemáticas. Si no estoy mal, salieron 15. Entonces, vamos a hacer algo. Para cada una de las problemáticas vamos a dar solo 3 minutos. ¿Listo? La idea es que aquí se puedan trabajar diferentes habilidades. Primero, que usted se vuelva ágil en la lectura de la problemática. Hay problemáticas que muchos grupos definieron de manera muy completa. Hay otros que fueron
una mención de la problemática muy simplificada. Entonces vamos a hacer eso. ¿Listo? Hay otros que hicieron muy bien la tarea, es decir, lo hicieron muy bien definiendo la problemática. Hay otros que no lo hicieron tan bien, pero la idea no es decir quién está mal o quién está bien. La idea es que, o bueno, sí, la idea es eso para que quien esté mal pues pueda mejorar. Pero más allá, pero como esto no representa ninguna nota, entonces la idea es que los grupos que de pronto vieron falencias en la definición de su problema, pues revisando las demás problemáticas o el ejercicio que hicieron los otros grupos, ustedes puedan mejorar para una próxima ocasión. ¿Listo? Ah, exacto. Ustedes le dan siguiente, ¿cierto? Y aquí va a aparecer la problemática. ¿Listo? Entonces, cada vez que vayamos revisando eso, se va a dar un tiempo de solo 3 minutos. ¿Cuál es la idea? Al finalizar, se va a recopilar todo eso en una tabla y a cada grupo yo les voy a mandar esos resultados y ustedes se van a valer de esas lluvias de ideas para el título generalizado con la finalidad de que ustedes adopten alguno de esos títulos o si ustedes dicen, bueno, estos títulos que me brindaron son muy buenos, pero yo le metería esto adicional, lo puede hacer. ¿Listo? Una recomendación. Los títulos, como este no es el título de la investigación como tal, sino un título muy general de la temática, por favor, no vayan a que esos títulos que ustedes formulen no vayan a superar más de las 10 palabras. ¿Listo? Tampoco tan sencillos que no digan absolutamente nada, pero que sí definan muy bien cuál es la problemática que usted quiere encontrar con con el problema definido. ¿Listo? Entonces la dinámica es muy simple. Ustedes abren el formulario, ¿listo? Y para cada problema yo voy a dar 3 minutos. ¿Listo? Pasan los 3 minutos y pasamos al siguiente problema. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre la dinámica? No, profe. Yo sí tengo una pregunta, profe. O sea, elegimos al azar cualquier tema y sobre ese tema formulamos la pregunta, o debe ser de los grupos que conformamos el tema nuestro. No, deben ser todas las temáticas. Es decir, salieron, en la semana pasada se formaron 15 grupos, bueno, fueron 16, pero hay una temática que no vamos a abordar, realmente fueron 15. Entonces, de los 15 vamos a hacer esa retroalimentación, todos vamos a retroalimentar y hacer la actividad para las problemáticas. ¿Listo? Muy bien, entonces como yo también voy a participar, aquí tengo mi Profe, yo tengo una formulario consulta, abierto. disculpa. Sí, dime. En la clase anterior tuvimos el formulario, pero fueron 2 problemáticas, ¿no? Sí. Pero en mi caso, fueron el grupito 2 estudiantes, entonces se Ujú, formularon 2 problemáticas, ¿sí? sí, señor. Es muy, Entonces, aquí de manera individual la hago, por ejemplo, la que yo propuse, ¿no? mira, la primera que les va a salir a todos va a ser esta. Como ustedes pueden Profesor, ver, como ustedes pueden ver, aquí solo se definió una, o aparentemente uno puede ver que se definió una o dos. ¿Listo? Hay grupos que lo hicieron bastante bien, lo hicieron de esta forma. ¿Listo? Se definió muy bien cuáles eran las dos problemáticas. Hay grupos en donde, digamos que es ahí, digamos que eso es lo que yo también quiero que ustedes participen de esta actividad, porque, digamos,
eh, la idea es que se pueda trabajar con lo que se tiene. Hay grupos que lo hicieron muy bien y les va a ser muy fácil poder formular ese título. Hay otros que va a ser muy complicado por la falta de contexto. ¿Listo? Entonces, eh, ese es el reto. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Sí, profesora, con el respecto al título, un solo título ponemos. Ah, bueno, hay grupos, no, espérate. Como hay de todo, ¿no? Entonces tenemos un grupo que definió una sola problemática, pero hay grupos donde sí definieron muy bien las dos problemáticas. Entonces, para los que definieron dos problemáticas, hacen dos. ¿Listo? Definen dos, extraen los conceptos claves para cada una de las temáticas y definen dos títulos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a iniciar. ¿Les parece? Sí, profe. Listo. Entonces, lo primero que tienen que hacer, por supuesto, es colocar el código. Y vamos a iniciar con la primera. Entonces, la primera dice, en Popayán ocurre varias situaciones, en particular los constantes deslizamientos que hay. Asimismo, los problemas de orden ambiental y las vías que realmente necesitan que sean reparadas en pro de evitar la cantidad de accidentes producidos por el mal estado. ¿Cuáles serían las palabras o conceptos claves de esa problemática? Y formule un título para esa. Entonces, 3 minutos.
Listo. Entonces pasamos al otro. El otro, digamos que en los integrantes lo simplificaron muy bien, o perdón, lo simplificaron mucho. ¿Listo? De pronto, ¿qué faltó acá? Digamos que discernir muy bien, es decir, eh, mal manejo de taludes y el otro problema son hundimientos en la vía, ¿listo? O mal manejo de taludes y mantenimiento defectuoso, ¿listo? Entonces, no importa, ¿listo? Con lo que tenemos vamos a tratar de extraer palabras claves y formular un título. Entonces, este grupo, ¿qué dice? Que la problemática es mal manejo de taludes, hundimiento en la vía, mantenimiento defectuoso, vías Bogotá-Girardot, Bogotá-Guaduas. Entonces vamos a ver qué nos surge. ¿Listo? Entonces tenemos 3 minutos. Quiero hacer una aclaración. Como les decía, la idea de extraer palabras o conceptos claves no es porque explícitamente el concepto se encuentre acá, sino que también puede ser implícito. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo leo esto de mal manejo de taludes, pero yo si pongo eso en un buscador de artículos, no me va a aparecer así. Entonces, la idea es que yo pueda convertir eso en un concepto que sea fácilmente entendible para la base de datos. Por ejemplo, estructuras de contención. ¿Listo? No le estoy diciendo si están mal o están bien, solo estoy hablando del concepto en general, que es del manejo de taludes, que son estructuras de contención. Sin embargo, espera. Uy, me pasé. Listo. Entonces vamos con el otro. El otro dice, afectación del lago Tota en Boyacá por la contaminación que sufre por las aguas negras y pesticidas de los cultivos de cebolla de la región. Y un segundo problema, el mal estado del pavimento
de la vía nacional que comunica a los municipios de Moniquirá y Tunja en Boyacá. Vamos a hacer una cosa. Solo elijamos uno. ¿Listo? Cada uno va a elegir cuál de los dos problemas quiere abordar. ¿Les parece bien? Sí, profe. Listo. Entonces, para ese, otros 3 minutos. Muy bien, pasemos al otro. Entonces, el siguiente nos dice, primer problema, la planta de tratamiento en el cañón de Conveima es muy arcaica y genera una gran problemática cuando se presenta lluvias fuertes, ya que el río crece y el suministro de agua potable es insuficiente. El segundo problema es el sistema de acueducto y alcantarillado es muy obsoleto. No cumple con las condiciones óptimas para la distribución de agua a todos los barrios de la ciudad de Ibagué, Tolima. Entonces, 3 minutos. Para este también elegimos solo un tema, ¿verdad? Sí, señor, un solo tema.
Listo, pasamos al siguiente. Bueno, este es uno de los, digamos, de los resultados de la actividad que más me llamaron la atención. El grupo pudo entender muy bien de qué se trataba la actividad y contextualizó muy bien la problemática. Entonces, no solamente la mencionó, sino que le dio un contexto y estoy segura que a pesar de que ustedes lo vayan a leer y les parezca largo, va a ser mucho más sencillo para ustedes definir un título que es lo que estamos buscando. Entonces, el primer problema que ellos hablan dice, el crecimiento urbano es un problema complejo en Bogotá y la investigación científica puede entender cómo se están desarrollando las diferentes zonas de la ciudad, qué problemas están surgiendo y cómo se pueden solucionar. Por ejemplo, se puede estudiar los efectos de crecimiento en el medio ambiente, en la calidad de vida de las personas y en la economía local. Un segundo problema que ellos definen es la malla vial en Bogotá es una problemática compleja y urgente que puede ser abordada desde la investigación científica y la ingeniería. El aumento constante de vehículos en las calles de Bogotá ha llevado a una congestión vehicular que afecta negativamente el desplazamiento de los ciudadanos, la economía y el medio ambiente. La investigación científica y la ingeniería pueden trabajar en solución para mejorar la movilidad urbana, como sistemas de transporte inteligentes, tecnologías de información y comunicación y la construcción de infraestructuras adecuadas para peatones, ciclistas y transporte público. Además, la falta de mantenimiento en las carreteras y calles de Bogotá ha llevado a un aumento en la cantidad de baches, grietas y otros problemas en la superficie de la vía, lo que a su vez aumenta los riesgos para la seguridad de los usuarios de las vías. La investigación científica y la ingeniería pueden trabajar en soluciones para mejorar el mantenimiento de las vías como nuevas técnicas de reparación, materiales resistentes y duraderos, y sistemas de monitoreo y detección temprana de problemas en la infraestructura vial. Entonces, 3 minutos.
Bueno, pasamos al siguiente problema. Bueno, este dice, estados de la vía, de las vías de Fusa, Pasaca, yo creo que ahí se equivocaron, es Pasca, Fusa, Pasca, tramos donde se realizan reparaciones o pavimentaciones, las cuales no duran mucho de tiempo por fallas geológicas al parecer. Bueno, aquí tenemos un problema de reacción importante. Tratemos de mirar a ver qué entendemos cada uno y damos respuesta. ¿Listo? A ver qué tal nos va. Bueno, ese me costó harto. Si ven que a pesar de que la definición del problema juega un papel muy importante, estoy segura que la otra también va a ser un poco más difícil y esa es, o esa dice, problemática. Definir movimientos en masa, ¿qué? Movimientos en masa e inundaciones producidos por el cambio climático. Vamos a ver qué se nos ocurre a cada uno.
Profe, discúlpame un segundito, lo que pasa es que me sacó de la encuesta y, bueno, del desarrollo de la actividad y me mandó otra vez a la primer pregunta. Uy, yo no tengo la solución. No sabría qué decirte. Em, Podríamos hacer una cosa, seguramente bueno, no lo sé, no podría asegurar, pero se presume que tus respuestas ya se guardaron, entonces sería como en este segundo intento responder a responder como de pasada y alcanzarnos. Estamos en la ¿En serio, séptima, si profe? no estoy mal. Yo iba en las inundaciones de la costa Caribe. Mm, ok, en la séptima. Entonces, si tú te das cuenta, no te deja pasar a la otra, a las preguntas, si no respondes. Entonces, te sugiero responder en las 6 primeras, algo rápido, o ponerle una letra y pasar a la siguiente para alcanzarlos. Bueno, dale, profe. Muchas gracias. Profe, a mí también me pasó lo que ahí ya quedaron las respuestas guardadas. Lo que voy a hacer es darle siguiente hasta quedar en la séptima pregunta. Sí, profe, deja Ay, pasar. bueno. Ah, sí, deja pasar. Ah, bueno, Sí, está profe. bien. Listo, vamos con la siguiente. Entonces, este grupo también definió dos problemáticas, hizo bien la actividad. Vamos a ver qué nos dice. Primero, inundaciones sin control en las ciudades de la costa Caribe, que afectan directamente las poblaciones por el mal manejo de las corrientes hídricas y escorrentía en temporadas altas de invierno, lo cual es constante por la falta de horas que generen direccionamiento a estos caudales. Segundo problema, falta de vías para las comunidades en zonas veredales que permitan una fácil salida de productos del campo a las grandes ciudades y mejoren las ganancias de los campesinos, con una utilidad de ahorro en el transporte y eliminar los intermediarios. Entonces, hagámosle, chicos. Está bastante largo.
Listo, pasemos a la siguiente. Entonces, primer problema, deterioro en la capa de rodadura de la malla vial. Em, y segundo, contaminación ambiental y su mitigación aplicada a la construcción. Em, Ambos problemas se entienden, pero de pronto en una próxima ocasión eh, faltaría un poco más de contextualización sobre las temáticas. Listo, pasemos al siguiente. Entonces, ellos definieron también muy bien dos problemáticas. Hay algo en particular y es que ellos eh, se adelantaron un poco en definir un posible título de la investigación. Si bien digamos que aquí fue una parte que omití para que no, digamos, digamos, eso no influenciara en las respuestas de todos ustedes. Entonces, escojamos un solo problema y definamos las palabras claves y el título generalizado.
Profe, yo veo un común denominador en todas las problemáticas. Yo en estas últimas he visto dos. He visto una que están hablando, digamos que la temática general es la infraestructura vial, eh, pero digamos ahí hay Y algo la que contaminación ambiental, o sí, sea, los pero cambios climáticos. sí, pero más que todo, pues por lo que he visto es como más de la parte de las inundaciones. Me parece que es como el efecto de las inundaciones. Entonces, sí estamos viendo como dos enfoques muy interesantes acá en este grupo. Sí, sí, porque yo también veo que los enfocan mucho hacia la hidráulica y pues como hacia la red hidráulica que debería ser como actualizada. E interesante porque si es un problema que está ocurriendo en varias partes del país, eso significa que, que el significado de estas temáticas son de gran importancia. Profe, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, profe? Profe, una pregunta. Yo estoy de turno ahorita. Me tocó adelantarme de las preguntas. ¿Puedo enviar el formulario ya? ¿Y hay alguna otra Sí, actividad para realizar ahorita? no, Jessit, pues si ya la terminaste no hay ningún problema. Yo lo que espero de todo corazón es que lo hayas resuelto a conciencia. Que no hayas respondido así porque sí, sino que en serio le hayas aportado algo de lo que tú conoces al grupo que va a recibir esa lluvia de ideas. No, me tocó correr un poquitico, pero traté de hacerlo a conciencia, profe. Pero el problema es Bueno, que estando de turno es complicado. bueno, listo. Entonces no pasa Gracias, nada, profe. Jessit. Bueno, vamos a mirar otro problema. Ya vamos a terminar. Este, de pronto, hay un aspecto importante a tener en cuenta y es que de pronto pecó un poco por no darle contextualización. ¿Listo? Entonces aquí dicen, problemática, hidroeléctricas, aumento de temperatura en el departamento. Supongo que el otro problema es infraestructura vial.
Listo, muy bien, ya casi vamos a terminar. Entonces vamos con el otro. Em, Vamos con este. Entonces, este grupo definió dos problemáticas. Primera, congestión vehicular vial de la avenida Calle 80, el tramo que comprende de la carrera 114 a la Glorieta de Siberia en Bogotá. Y el segundo, que es muy, bueno, está como dentro de la misma área, es la accidentabilidad en la calle 13, Avenida Jiménez, de el tramo que comprende desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali. ¿Listo? Entonces, vamos a escoger uno o tal vez no escoger uno, sino hacer la simbiosis de los dos, a ver si encontramos similitudes y definir un solo tema. Listo, vamos con la siguiente. Entonces, este grupo define dos problemáticas. Una de las problemáticas que afecta el Valle del Cauca y que requiere atención por parte de la investigación científica y la ingeniería es la contaminación ambiental. La actividad industrial, el tráfico vehicular y la agricultura intensiva son algunas de las principales fuentes de contaminación en la región. Se necesitan soluciones innovadoras y sostenibles para reducir emisiones de contaminantes y mejorar la calidad del aire y del agua en la región. Otra problemática que afecta al Valle del Cauca es la falta de infraestructura adecuada para el transporte y la movilidad. El crecimiento demográfico y la expansión urbana han llevado a una mayor congestión vehicular y a un aumento en los tiempos de desplazamiento.
es necesario investigar y desarrollar soluciones de movilidad inteligente y sostenible como sistemas de transporte público eficientes, tecnologías de vehículos autónomos y estrategias de gestión del tráfico para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Fantástico. Dos problemas de dos áreas distintas, pero ambos están muy bien formulados. Entonces, hagámosle, trabajemos en alguno de estos dos. Listo, ya nos faltan dos, entonces vamos a hacer esta. Y nos dice, Avenida Boyacá frente a Bavaria. La problemática que ocurre en esta sección es la falta de puentes y su configuración de semáforos. Sencillo, pero contextualiza de una manera que nos permite definir muy bien qué es lo que quiere hacer. Entonces, hagámosle esta. ¿Listo?
Listo, pasemos a la siguiente, a la última que nos queda. Entonces, se definen dos problemáticas que en sí podrían también juntarse y poder definir o tratar una sola temática. Entonces dice, derrumbe en la vía panamericana entre el departamento del Cauca y Nariño, lo cual nos mantiene incomunicados con el suroccidente del país. Derrumbes en tiempo de ola invernal en la vía que comunica el departamento del Caquetá con el Huila. Entonces, por favor, hagamos este último ejercicio y listo, terminamos. Bueno, listo. Mientras ustedes terminan ahí, em, quería cerrar esta sesión comentándoles que en la próxima vamos a tomar todas estas ideas. Mentiras. El día de mañana yo les voy a enviar a cada uno de los grupos toda la recopilación de lluvia de ideas que realizaron sus compañeros. Y ustedes, voy a mirar si un día antes, yo creo que un día antes, o sea, el miércoles, van a enviarme el título generalizado. ¿Listo? Que cada grupo definió de acuerdo a los aportes que les dio cada estudiante. Bueno, cada uno de nosotros. ¿Listo? Y el próximo jueves, lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es, voy a traer unos artículos de revisión y vamos a empezar a mirar por cada temática cuáles son esas perspectivas o esos retos futuros que definen los artículos de revisión o el artículo de revisión más reciente que encontremos. ¿Listo? Entonces, bueno, no quería irme sin antes hacer la socialización de qué es lo que no se debe hacer. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, la actividad decía, mencione dos problemáticas que ocurren en la región seleccionada que urgen ser solucionadas desde la investigación científica y la ingeniería. ¿Listo? Hubo un grupo que de pronto yo creo que no es que la hayan hecho bien o mal, sino que de pronto o ingresaron tarde a la conferencia y mm, no se interesaron por saber cómo se hacía la actividad o simplemente contestaron por contestar y pues esa no es la idea. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la pregunta que se hizo, cuando ustedes le definen una problemática que dice estudio de la población indígena, ¿qué defectos tiene esta definición de problemática? ¿Ustedes qué creen? Pues es como más social y no de ingeniería. ¿Cómo es la pregunta, profe? Sí, no, Perdón, Sí, profe. puede abordarse más desde un campo cultural o social que desde la propia ingeniería. Miren, Estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. miren, la pregunta fue, mencione dos problemáticas que urgen ser solucionadas desde la investigación científica y la ingeniería. Entonces, si a uno te definen una problemática como la que vemos acá, estudio de la población indígena, puede tener, es decir, la temática en sí no es el problema. Hay varias falencias que se encuentran. Uno es la falta de contextualización de esa definición de la problemática. Y dos, que si bien es cierto,
puede que nuestra población de objetivo, o sea, la población objetivo es la que se va a beneficiar de algún proyecto que yo quiera definir, puede ser las poblaciones o las comunidades indígenas. Falta definir cuál es el problema. ¿Listo? Si a mí me dicen la problemática es el estudio de la población indígena, pues primero de pronto no tiene un enfoque ingenieril, que es lo que estamos haciendo acá, porque corresponde a la profesión que estamos estudiando, sino también que de pronto lo que está queriendo decir es que los estudios para definir la población indígena o de cuantificar la población indígena son el problema. Entonces, eso es verdad, eso se acomoda a la realidad. Entonces, hay muchas cosas, muchas falencias de acá que hay que volver a revisar. O sea, esto que está aquí es lo que no se debe hacer. ¿Listo? Fue como el único que yo vi que tuvo conflictos con la actividad que se propuso. Y pues a ese grupo obviamente tendrá que repetir la actividad, pero es importante eso, que ustedes, todo lo que hagamos acá sea a conciencia. Julián, cuéntame. Profe, buenas noches. Profe, es que mi pregunta es con respecto a la carta de aceptación al semillero que envié. Hasta ahora pues no he tenido ninguna confirmación de respuesta. No sé si de pronto la pregunta ahorita sea pertinente o esperamos que usted finalice la clase y yo pueda ampliar la pregunta, profe. No, ya digamos que terminamos la sesión. eh, Podríamos dejarla hasta acá y pues ya el resto, ya a todos les agradezco mucho haber participado de esta actividad y hagamos una cosa, Julián. Si tú no has tenido la respuesta por esa solicitud, es porque no has enviado la solicitud en sí. Entonces escribe un correo. ¿Listo? Si tienes alguna duda de la solicitud. Catherine y Fernando, vamos a hacer una cosa. Yo ya me tengo que ir porque me va a dejar el bus en 5 minutos. Entonces ya me voy a conectar desde mi celular y seguimos hablando por ahí. ¿Les parece? No se vayan a ir. Ok, sí, señora, esperamos. No te Claro, sí, preocupes. señora.